Ariana Lovera, yo pertenezco al grupo número 4, el cual está conformado por Milagro Pico, Jesús Vázquez, Subdelimar Reyes y Ariana Flores. En esta oportunidad, mi compañera Milagro Pico y yo les vamos a hablar un poco sobre la medicina hebrea. Comenzaré con un breve resumen histórico. El litoral palestino fue habitado por las tribus Egea, los filisteos o pueblo del mar, y la otra parte del territorio fue habitada por la tribu semita de los cananeos. No fue hasta el siglo XV a.C. cuando los hebreos ocuparon dicho territorio. En el siglo IX a.C. Saúl fundó el reino de Israel. El pueblo de Judá, el cual se encontraba al sur de Palestina, fue fundado en el siglo X a.C. David unificó los dos reinos y proclamó Jerusalén como capital del estado. En los tiempos de Salomón, que fueron en el siglo X a.C., hubo paz, prosperidad y desarrollo. Incluso se construyó un templo para rendirle culto a Jehová. Posteriormente, tras la muerte de Salomón, el reino de Israel fue sometido por Sargón II, rey de Siria. En el siglo XIII a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y hizo prisionera a la población. Posteriormente a eso, el rey persa Ciro conquistó Babilonia y liberó a los hebreos, pero los mantuvo como súbditos. En el siglo 70 a.C. fue destruido nuevamente Jerusalén, pero esta vez por manos de Tito. Y en el año 1446 se fundó el moderno Estado de Israel. Hablando un poco sobre los aspectos generales de la civilización y la cultura hebrea. Esta civilización es una de las más antiguas y eso lo podemos confirmar en el Antiguo Testamento de la Biblia, que es el libro más antiguo del mundo. Se ha confirmado que esta civilización existía desde antes del tercer milenio antes de Cristo. Los hebreos más reconocidos fueron Abraham, Jacob, Saúl, David y Salomón. Esta civilización se caracterizaba mucho porque ellos creían en un solo Dios, o ellos adoraban a un solo Dios que ellos lo llamaban Yahvé. Y sus creencias eran que las enfermedades eran mandadas para los impuros o los pecadores. Esta civilización también se caracterizaba por comer muy sano. Ellos comían mucho higo, igual como lo hacía Jesús. Ellos utilizaban aceite de oliva y la miel para endulzar. Hablando un poco ahora sobre el origen de la civilización hebrea. La civilización hebrea, estas 12 tribus, ellos adoptaron los preceptos de los pueblos que tenían más cerca, los cuales eran Grecia y Egipto. En el Talmud se habla de todos los huesos pertenecientes al hombre. Los hebreos se dieron cuenta de que al hombre le faltaba el báculo. El báculo es el hueso interno del pene, que era común en todos los animales machos. Al médico se le llamaba rope y al circuncidador se le llamaba el humano. A continuación les dejaré a mi compañera Milagro, que les va a continuar con la información con respecto al origen de la medicina hebrea. Buenas, mi nombre es Milagros Pico y yo le daré continuación al tema de la medicina hebrea. Muy bien, este era un pueblo semático el cual es del Próximo Oriente y antecesor de los israelitas. Estos aparecieron alrededor del siglo 8 a.C. en Asia y se asentaron en Palestina, delimitando al sur con Fenicia y al oeste con el mar Mediterráneo. Dentro de su cultura se veían los esclavos por compra o ya bien sea porque quedaban como prisioneros de guerra, los cuales no eran tratados con crueldad debido a sus creencias. Su núcleo era familiar y estaba implementado dentro de un sistema patriarcal, el cual tomó como centro de todo su religión. Para entrar un poco más en contexto, daré la definición de Dios. Dios es monoteísta, bueno y justo. No tiene forma humana, por lo cual no tiene representación. Esto inspiró a la escritura y a la literatura de la época para dar como resultado la Biblia, es decir, la Torá, que es la Biblia hebrea y que coincide con el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana.
¿Qué es Biblia? La Biblia es una recopilación o una antología de libros divinos, las cuales muestran las enseñanzas de Dios y su relación con el hombre. Dentro de ella se ven inscritas muchos medicamentos, así como es la mandrágora, los bálsamos y los aceites. También hace referencia a enfermedades como la peste, la lepra, la acromegalia, las infecciones venéreas, entre otras. Las características de la medicina hebrea, como ellos tenían de aspecto fundamental y de centro a su religión, es decir, que era monoteísta y teúrgica, que Jehová respondía a la salud y a la enfermedad de los individuos. Esto le dio entrada o cabida a la ciencia, la cual se dio por el desarrollo y el estudio del origen de las cosas. Dentro de la anatomía, ellos conocían bien el cuerpo humano, pero más en específico el cuerpo de los animales. Cabe destacar que dentro del Talmud aparece la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano. Las cirugías las implementaban como rito religioso, aparte de ser una forma de norma higiénica, ya que ellos aplicaban la circuncisión, también sabían aplicar lo que eran las sondas o tenían manejos de las sondas, del cauterio también, sabían aplicar lo que era la sangría y también sabían colocar dientes postizos. Las normas higiénicas, esto lo tomaban como método de prevención y eran promulgadas por los sacerdotes. Iba desde el momento en el que se iba a enterrar a una persona, es decir, el lugar y el momento, hasta las relaciones sexuales. Ellos tenían una definición de salud o la interpretaban como una vida plena, y la enfermedad lo asociaban con el pecado y la cólera de Dios, es decir, la ira del mismo. La forma en la que se transmitían las enfermedades era de manera directa, por alimentos, más en específico por dulces echados a perder, por bebidas, es decir, por aguas contaminadas, y por el aire. Estos tenían como tratamiento dentro o terapéutico lo que vendría siendo las gimnasias, las compresas calientes, la hidroterapia, la psicoterapia, entre otras. Ellos dividieron la medicina o la clasificaron en tres, lo que vendría siendo la medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina en atención de inválidos y ancianos. Dentro de su cultura hubo muchos médicos influyentes, los cuales voy a mencionar dos, que es a Ramba y a Avicena. Ramba fue un médico que tomó fama por su práctica médica y los tratamientos que usaba, también por las normas de higiene y de dieta que implementó, y por su obra que hablaba cómo tratar a las hemorroides y al asma. También está Avicena, el cual creó el canon médico y que fue muy importante para las universidades occidentales, ya que tenían más de 760 medicamentos en recetas. Gracias, esto fue todo.